Hola a todos, mi nombre es Alejandro Aguirre Riveros, soy egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de la maestría en Investigación Histórica Literaria. Mi tema de tesis fue el dataísmo, la representación del dataísmo en el cine de ciencia ficción y bueno, también tengo experiencia utilizando GPT-3 desde diciembre del 2021 y fui uno de los primeros en recibir invitación para DALI 2 en julio del 2022. Entonces, digamos que menciono todo esto para compartir el contexto desde el que surge este taller de creación de texto e imagen a partir de texto con inteligencia artificial. Es la segunda vez que lo damos presencialmente en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, en la biblioteca Justo Sierra. La edición pasada fue en julio, fue más o menos como de julio a septiembre del 2022. Y bueno, fue muy interesante porque en ese entonces Midjourney DALL-E 2 era completamente nuevo y estábamos al día. eh, Estábamos al día incluyendo todo el conocimiento que se generaba y que iba saliendo. Y bueno, esta es su segunda edición, por supuesto, ha pasado muchísimo en estos 8, 10 meses y lo hemos incorporado para mejorar el taller. Bueno, lo he mejorado en primera persona porque yo soy el responsable, el único responsable y el tallerista, ¿no? Y bueno, para mí ha sido muy enriquecedor estas plataformas porque yo soy escritor. Lo primero que hice fue generar poemas con el GPT-3 y después ahora estoy en una fase en la que los comienzo a ilustrar, todo a través de la inteligencia artificial. Bueno, el primer módulo o la primera clase de este taller lo vamos a compartir abiertamente en YouTube. Si lo están viendo en hoy viernes, no, perdón, hoy lunes 1 de mayo, pues aún está en tiempo de inscribirse. Y si no, todas las clases, mi intención es documentarlas, grabarlas y subirlas a esta misma plataforma, pero van a estar en modo público una vez que finalice el taller. Y bueno, esta primera clase me gustaría que nos centráramos en el tópico o en el tema de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿A qué le decimos actualmente inteligencia artificial? Y para dar respuesta a esta pregunta, me remito a la historia de la ciencia ficción. Surge como género literario originalmente, pero actualmente se transmuta casi en todas las formas de expresión artística o narrativa, pero comienza en el siglo XIX y la primera obra de ciencia ficción es ni más ni menos que Frankenstein de Mary Shelley, una visión femenina del horror industrial, es decir, esta primera novela, Frankenstein o el moderno Prometeo, hay una intención por cuestionar hacia dónde está llevando el gran avance tecnológico que en aquel siglo lideraba o plasmaba la revolución industrial, pero era una visión de miedo, de terror. En cambio, en ese mismo siglo aparece Julio Verne y le da totalmente la vuelta de tuerca. Sus obras configuran la ciencia ficción como una oda hacia la máquina, hacia el avance tecnológico, hacia las potencialidades de lo que puede lograr el ser humano a través de la tecnología y preconfigura lo que va a ser la ciencia ficción en el siglo XX y más tarde en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, la ciencia ficción en el siglo XX se habla de una ciencia ficcionalización de la cultura. Un ejemplo, o quizás el ejemplo más claro, es la manera en que Star Wars cambia el érase una vez en un reino lejano por hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Star Wars es un, es una, cambia por completo la relación que tenemos como sociedad globalizada con la ciencia ficción, precisamente porque se nutre muchísimo del viaje del héroe de Joseph Campbell y en una sociedad que en ese entonces parecía huérfana de una mitología, es decir, el avance tecnológico e industrial que había a mediados del siglo XX impedía que hubiera una capacidad de ensoñación con otros mundos
que antes se manifestaban en las historias de hadas, de caballeros y dragones, de duendes, hasta que aparece Star Wars y de repente la ciencia ficción se vuelve como este lugar en el que nos permitimos soñar con otras realidades, ¿no? Se habla de esta ciencia ficcionalización de la cultura como una manera en la que nosotros nos adaptamos a los cambios tecnológicos, una especie de folclore de un pueblo industrial globalizado. Y bueno, recordemos nada más cómo comienza el siglo XX, ¿no? La electricidad es algo nuevo, apenas se está empezando a popularizar, y cuando acaba tenemos Internet, que es la primera red global que ha tenido la humanidad. Bueno, en 100 años, esos grandes cambios con todo lo que implicó, pues definitivamente costaba adaptarse, costaba ser parte de dichos cambios, incorporarlos a nuestra vida diaria, y ahí la ciencia ficción funge como el espacio que nos permite ese, o que nos da pie a ese proceso de adaptación, ¿no? A decir, lo nuevo no es algo que nos debe dar miedo, lo nuevo es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y bueno, lo curioso es que con la ciencia ficción aparece una suerte de bucle donde primero hay grandes avances o se vislumbran potenciales avances en la ficción y después se materializan en la realidad. Dos ejemplos, el concepto ciberespacio aparece por primera vez en la novela Neuromante de 1984, pero 10 años después los programadores que leyeron esa novela, que les gustó, se inspiraron y desarrollaron toda la tecnología que permitió que se creara ese ciberespacio, ¿no? Otro ejemplo también bastante que deja mucho que pensar es el Nautilus, el submarino de 20.000 lenguas de viaje submarino, la novela del antes mencionado Julio Verne. Se dice en la novela, Julio Verne narra o describe el submarino como que tiene una fuente de energía inagotable, pero no da más detalles. Y después, en 1952, el primer submarino atómico de la Armada Naval estadounidense lo llaman Nautilus, de tal manera que una vez más vemos cómo primero aparece la tecnología en la ficción y después inspira a los que desarrollan dicha tecnología y se materializa, ¿no? Todo esto viene a cuento. Bueno, les dejo dos referencias por si quieren indagar un poco más en el tema. Son dos grandes libros. El primero es Ciencia Ficción antes de 1900, de Brooks Landon, y el otro es Ciencia Ficción después de 1900, de Paul Alcon. Muy buenos libros, ¿no? Y bueno, todo esto viene a cuento porque estamos tan embebidos en esta ciencia ficcionalización de la cultura que cuando escuchamos la palabra inteligencia artificial, viene a nuestra mente conceptos preconfigurados, ¿no? Como robot, androide, supercomputadora, agente virtual, y eso determina, de cierta manera, lo que creemos que es la inteligencia artificial, ¿no? No obstante, desde esta conceptualización surge una divergencia, ¿no? Entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural. ¿Por qué? Porque aún no sabemos qué es la inteligencia natural. Es decir, la conciencia sigue siendo un misterio. La podemos medir, incluso hay por ahí una nueva forma de calcular la conciencia, pero no sabemos realmente qué es, e incluso da pie a un actual debate filosófico entre el materialismo y el idealismo. En el materialismo hay esta concepción de que la conciencia surge de la materialidad del cerebro, es individual, mientras que el idealismo habla de que el cerebro es más como una antena de radio desde la cual tú captas esta señal de una suerte como de conciencia universal, pero bueno, ese es todo un tema que no vamos a abarcar. Nada más es importante tener la referencia para entender que inteligencia artificial, a pesar de lo familiarizados que estamos con los robots, con los androides, con las supercomputadoras como HAL de Odisea 2001, como el agente Smith de Matrix, la inteligencia artificial no es conciencia. Y esto es muy importante en el contexto actual porque sin duda los años 2020
van a ser una década crucial en la historia de la humanidad por la manera tan rápida en que está avanzando todo este campo, ¿no? Bueno, la inteligencia sin conciencia es una ruptura en la visión antropocéntrica del universo, porque ¿qué pasa cuando como humanos nos enfrentamos a una inteligencia que nos supera, pero que no es consciente? Se crea una suerte de espejo que nos enriquece, pero también nos invita a cuestionarnos muchísimos conceptos, ¿no? Nos obliga a adaptarnos más allá de esa ciencia ficcionalización o incluso a adaptar, readaptar esa ciencia ficcionalización de la cultura, perdón. Bueno, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de inteligencia artificial si no son robots ni androides ni nada de eso? Bueno, la RAE lo define como disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Es decir, la RAE no dice son seres conscientes, solo dice es un campo académico de especialistas en programación informática, ¿no? Pero si nosotros nos damos permiso de mirar, digamos, bajo el capo de la inteligencia artificial o debajo del cofre como para ver qué hay en el motor y los engranajes, nos encontramos con términos súper especializados como lenguaje de programación, redes neuronales, valores de entrada variable, machine learning, redes neuronales convolucionales, perdón, natural language processing, tokenización, vector embedding, one-hot encoding y transfer learning. Palabras que al menos para mí como comunicólogo e historiador me superan por mucho, ¿no? O sea, para mí esto es lenguaje de magos casi, ¿no? Magos tecnológicos. Pero bueno, yo me aventuré un poco a tomar un curso más enfocado a programadores sobre inteligencia artificial y lo que pude muy humildemente, quizás haya mucho que corregir en esto, pero actualmente inteligencia artificial es una red neuronal. A eso es a lo que se le está diciendo inteligencia artificial. ¿Y qué es una red neuronal? Suena muy como un cerebro artificial o algo así, pero no es otra cosa que un algoritmo de retroalimentación automático que genera memoria artificial. Es decir, es un algoritmo cuya arquitectura le permite adaptarse o generar, más bien como aprender por sí mismo de sus errores, generando esto que yo digo o que me atrevo a llamar como memoria artificial más que inteligencia artificial y que su potencial, su principal uso son aplicaciones de reconocimiento de patrones en diversos contextos, ¿no? Imágenes, video, sonido, pero también es la tecnología que está detrás de los coches automáticos. Hay muchísimo de esta tecnología implementada en la medicina, ¿no? Como para ver radiografías y todo este tipo de información. Y bueno, eso sería una red neuronal. Y bueno, la historia así súper breve de la inteligencia artificial es, comienza en 1950 con el test de Turing, creado por Alan Turing, el personaje de esta película Enigma, muy famoso porque fue el que craqueó, el que decodificó el código secreto de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, que a pesar de todo esto, eh, fue, se le hizo menos, ¿no? Por ser homosexual, fue castrado químicamente y no recibió ningún reconocimiento hasta mucho tiempo después. Pues bien, él generó un test en el cual se basaba en una prueba para ver si una computadora podía, a través de la comunicación por texto, hacer creer al usuario que detrás de esos mensajes había un humano. Es decir, el test de Turing, configurado en 1950, es decir, hace casi 70 años o más de 70 años, vislumbraba un momento en el que el humano no iba a poder saber si la computadora era eso, computadora o otro humano, ¿no? Después, en 1956, se da la conferencia de Dartmouth, en la cual es el primer momento en el que se ponen de acuerdo para crear una definición académica de inteligencia artificial.
y en el 59 aparecen los primeros programas de inteligencia artificial, y en el 64 ELIZA es el primer chatbot, ¿no? Vean nomás el año, 1964, ELIZA era un chatbot que estaba configurado como especie de psicólogo o analista. Y bueno, después se da en el 73 el informe Lighthill, que es un momento muy similar a cuando explota la burbuja del .com. Había mucho hype por el desarrollo de la inteligencia artificial en estos años, y el informe Lighthill se vuelve famoso porque poncha la burbuja, por así decirlo. Trae los pies a la realidad y dice, ¿saben qué? Es imposible generar todo lo que se espera de este campo, y esto trae a una disminución de la inversión y del interés por el desarrollo de la inteligencia artificial en estos años, aunque tiene otro pequeño pico con el auge de los sistemas expertos, que más tarde también se conocen sus límites a mediados de los años 80, ¿no? Después resurge la inteligencia artificial a partir de dos avances que reconfiguran la arquitectura de esos algoritmos que hay detrás, o los algoritmos a los que llamamos redes neuronales, que están detrás de las actuales plataformas de inteligencia artificial. En 1986 surge el backpropagation, que no es otra cosa que esta capacidad para que las inteligencias artificiales o los algoritmos o las redes neuronales puedan educarse a sí mismas, o más bien puedan como aprender de sus propios errores de manera automatizada. Después, en los 2000, por supuesto, con la popularización de Internet, hay un boom en el Big Data, y con ello se desarrolla toda esta área que ahora se le conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo. Bueno, todo esto nos lleva a vivir la actual primavera de la inteligencia artificial. En el 2017 se publica un paper clave en todo esto titulado Attention is all you need, que sumado al backpropagation configura finalmente la arquitectura que nos ha dado todos estos grandes avances a partir de los transformers, ¿no? Que es lo que permite que haya un verdadero proceso del lenguaje natural y aprendizaje profundo. Bueno, esta es una pequeña, breve, no exhaustiva, no hay muchas más cosas, una pequeña línea del tiempo de todo lo que ha pasado del 2020 para acá. Bueno, en junio del 2020, dentro de este marco de la primavera de la inteligencia artificial, en junio del 2020, GPT-3 es abierto al público. Yo comienzo a usarlo en diciembre del 2021. Como escritor, me genera mucha curiosidad, y el primer uso que le doy es para crear una suerte de poemario que actualmente llamo yoga mental. Son como aforismos. Este es un ejemplo, ¿no? De mi trabajo como escritor, pero también mis pininos como prompt engineer. El 20 de julio del 2022, OpenAI abre DALL-E 2 en fase beta, con invitaciones enviadas a 1 millón de personas en lista de espera. Yo, que era usuario asiduo de la plataforma de OpenAI GPT-3, recibo una de estas invitaciones, y desde el 20 de julio, la verdad, me vuelvo, digamos que un gran entusiasta de las plataformas que crean imagen a partir de texto. Me cautivó la manera en que muchas veces tu imaginación es el límite, ¿no? Yo creo en el 99%, porque sí hay ciertas cosas donde todavía encuentra limitaciones, principalmente en las manos, pero también en la creación de texto, pero casi siempre tu imaginación es el límite, y eso siempre a mí al menos me generó mucho, me atrajo mucho, ¿no? Ver hasta dónde podía llegar con mis prompts. En julio del 2022, estos poemas que ya había empezado a escribir desde diciembre del 2021, los comienzo a ilustrar con imágenes también generadas con inteligencia artificial, ¿no? Y el 12 de julio, es decir, 8 días antes de que saliera DALL-E 2, se abrió al público Midjourney, la versión 3. El 22 de agosto del 2022 aparece un tercer competidor en estas plataformas que generan imagen a partir de texto, que es Stable Diffusion, la versión 1. La empresa detrás de ellos es Stability, y bueno, es la versión, digamos que Stable Diffusion
es más abierta a compartir su código y por eso se han generado muchas plataformas en Google Colab. Google Colab es un servicio de Google que te presta de manera virtual una computadora, una tarjeta de video para que corras diversos programas, pero también estas inteligencias artificiales y así puedes ir probando tus prompts de manera gratuita, ¿no? Entonces, en el verano del 2022 aparecen estos tres grandes competidores. Y bueno, el 22 de septiembre del 2022, Microsoft anuncia una asociación exclusiva con OpenAI y licencia el modelo de GPT-3. Esto es un gran anuncio de todo lo que está por venir, sobre todo para Google, que en todo esto se ha quedado totalmente rezagado. Y el 5 de noviembre del 2022 aparece la nueva versión de Midjourney, la versión 4. El 30 de noviembre del 2022, OpenAI, que la verdad Midjourney, la versión 4 dejó por mucho atrás a DALL-E 2. OpenAI, que son los dueños de DALL-E 2, sacan ChatGPT 3.5 de manera gratuita y se vuelve un fenómeno viral, siendo una de las páginas con mayores usuarios, que generó una mayor base de usuarios en un rango de tiempo mucho más corto, ¿no? Que incluso como se fue popularizando Google, ¿no? El 7 de diciembre aparece la versión 1.5 de Stable Diffusion y bueno, llega el año 2023 y en enero un grupo de artistas de California demandan a Midjourney, Stable Diffusion y DeviantArt. Perdón, esta noticia creo yo es muy, muy importante a tener en cuenta porque se habla de que estas plataformas generaron el primer gran lavado de datos. ¿Por qué? Porque tanto Midjourney como DALL-E 2 como Stable Diffusion utilizan a un agente tercero que es una gran base de imágenes que se llama Lion, haciendo un juego con las siglas AI de inteligencia artificial en inglés, Lion, de tal manera que ellos no se hacen responsables porque del hecho de que muchas de estas imágenes son robadas o más bien no consultaron a sus autores intelectuales, ¿no? A sus creadores, con sus bemoles, ¿no? Porque claramente cuando tú publicas una imagen en la mayoría de las plataformas de las redes sociales, estás delegando tu autoría, ¿no? Pero algo que sí fue muy documentado es que en esta base de datos había imágenes de archivos médicos y los archivos médicos son personales, son anónimos, son muy privados. Entonces sí deja mucho en entredicho cómo estas empresas lavan datos, ¿no? Para desarrollar sus tecnologías e incluso Getty Image, que es un gran banco de imágenes, también creo demandó. No, estoy seguro que demandó a estas empresas, pero creo que ellos sí llegaron como una suerte de arreglo. Y bueno, el 10 de febrero llega a México ChatGPT Plus, la versión 4. Suena poco, ¿no? Pasar del 3.5 al 4, pero una vez que veamos en este taller las diferencias entre ambas versiones, es un gran avance la versión 4, que tiene un costo de $20. Y bueno, sí, desde el 10 de febrero podemos acceder a esta plataforma en México y en gran parte del mundo. Y el 15 de marzo del 2023 aparece Midjourney, la versión 5, que bueno, en cuanto a la calidad de imágenes fotorrealistas, un gran avance, sobre todo mejora la cuestión de las manos, que les digo, estos han sido los puntos débiles de las plataformas que crean imagen a partir de texto, las manos y el texto en sí. Pero la versión 5 hace un gran avance en estos puntos débiles. Bueno, principalmente en el de las manos. Y el 16 de marzo, Windows presenta un copiloto de inteligencia artificial para su plataforma de Microsoft 365. Y bueno, quienes han visto el video, pueden buscarlo en internet de la presentación. Es asombroso ver cómo puedes pedirle que genere diapositivas para una presentación en PowerPoint de manera automática. Puedes hacer que genere textos como correos electrónicos, como memos para una empresa. Creo que ahí en el ejemplo incluso hacen la planeación de una fiesta de graduación o una fiesta de cumpleaños para una hija, pero también le piden a la inteligencia artificial que la mamá escriba una carta para la hija y ahí sí se pone como un poco extraño, pero es muy interesante ver
todo lo que se viene, ¿no? Hay incluso quienes hablan de que en el futuro puede que ya no usemos ni siquiera teclado ni mouse, sino que simplemente estemos hablando con la computadora como si habláramos con un verdadero asistente virtual que va abriendo todos los programas y va haciendo todas las acciones que le vamos pidiendo, ¿no? Y bueno, el 20 de marzo empieza a haber quejas de que se está usando ChatGPT en los sitios de apuestas de póker en línea. Les narran, van narrando la partida y el ChatGPT te va asesorando sobre cuál es la mejor siguiente jugada, ¿no? Y bueno, el 21 de marzo Google, que por supuesto se rehúsa a quedarse atrás, da acceso a la versión de su chat GPT llamada BART, pero es un rotundo fracaso. Se hacen comparaciones y siempre sale perdiendo BART. Quizás el punto que se ha visto a favor de esta plataforma es que BART sí te dice cuáles han sido sus fuentes, ¿no? Mientras que GPT jamás te menciona de dónde sacó la información. El 22 de marzo del 2023, Elon Musk y Wozniak, uno de los cofundadores de Apple junto a Steve Jobs y más tecnólogos, piden pausar la inteligencia artificial por 6 meses. Ellos dicen que es preocupante que se estén dando tantos avances sin un marco normativo, sin reflexionar. Y dicen 6 meses porque China también está desarrollando sus inteligencias artificiales y entonces tampoco pueden perder la ventaja competitiva contra el gigante asiático y sugieren este periodo de 6 meses como una ventana para replantear las cosas, perdón, y crear un marco normativo como para evitar futuros desperfectos o usos nocivos de la inteligencia artificial. Y bueno, casi como si profetizaran, el 29 de marzo del 2023, esta fake news se vuelve súper viral. 2 imágenes creadas en Midjourney, la primera del Papa usando una suerte de chamarra de Balenciaga y la imagen de Trump detenido por la policía. Muchísima gente se cree que estas imágenes son reales y a partir de este suceso Midjourney cierra el uso gratuito de su plataforma. Obligadamente tienes que pagar para usar sus imágenes. Bueno, en el 30 de marzo hay un experimento muy interesante que es AutoGPT. Es una inteligencia artificial que tú le das un prompt para que logre una meta en específico y ella misma genera sus subprompts o submetas para ir logrando lo que le pediste, ¿no? Y hay un experimento muy interesante que hace un programador en el que la conecta a una base de imágenes, a una base de videos, a un editor de video, a una plataforma de clonación de voz y le pide que haga un video, no recuerdo sobre qué lenguaje de programación, y este auto GPT crea el guión, graba la voz, busca las imágenes y los videos, lo edita y lo exporta, y entonces es como muy interesante darnos cuenta de que estamos viendo los primeros experimentos de este tipo, ¿no? Y bueno, esta noticia quizás sea un tanto fake, pero el 31 de marzo, este joven utiliza ChatGPT como un asesor empresarial y crea una empresa llamada Green Gadget Guru, siguiendo solo las indicaciones que le da ChatGPT y convierte $100 en 23,000. Y después, el 1 de abril del 2023, una noticia muy preocupante, muy triste y que da mucho que pensar. Un hombre en Bélgica se suicida después de que una chat de inteligencia artificial le invita a hacerlo. Bueno, lo que yo investigué es que este joven, y que era padre de familia, estaba muy clavado con el tema del calentamiento global y estuvo hablando con una inteligencia artificial que no era una API de GPT, es decir, no era directamente chat GPT, era una aplicación que usaba como base la inteligencia artificial de ChatGPT y los últimos meses antes de su suicidio comenzó a dejar de hablar con su círculo social cercano, dejó de hablar con su familia y finalmente la inteligencia artificial lo convenció de que lo mejor que podía hacer para evitar el calentamiento global era suicidarse y lo hizo, ¿no? Entonces, esa carta de Elon Musk y Wozniak y los otros tecnólogos, pienso yo que parte de sus intenciones era precisamente prevenir ese tipo de casos
Y bueno, esperemos no se repita demasiado, ¿no? Y bueno, el 10 de abril del 2023 aparece otra versión de AutoGPT llamada Chaos GPT, una inteligencia artificial al que se le da el prompt de destruir a la humanidad, y lo primero que hace es investigar sobre armas de destrucción masiva y después abre diferentes cuentas en redes sociales y comienza a sacar una serie de posts con la única intención de desinformar y crear, como bien dice su nombre, caos. Por supuesto, al final, esta inteligencia artificial es desconectada, pero es un ejemplo de los potenciales usos nocivos que puede llegar a tener esta tecnología. El 13 de abril del 2023 pasa algo extraordinario, que es que Stability saca Stable Diffusion, la versión SDXL Beta Model, que creo que es un súper esfuerzo por no llamarla Stable Diffusion 2. Y el gran logro que tiene esta inteligencia artificial es que por fin puedes crear imágenes con textos, algo que hasta ahora era totalmente imposible. Esta imagen que ven aquí con la chica enseñando el menú fue prompteada en esta versión de Stable Diffusion. Y bueno, ahora nada más falta que arreglen la cuestión de esas manos horribles que suelen hacer estas inteligencias artificiales, porque el texto ya está resuelto. Y luego el 14 de abril del 2023, casualmente, casi 2 semanas después de que Elon Musk pidiera que se frenara por 6 meses el desarrollo de la inteligencia artificial, perdón, crea una nueva empresa llamada XAI, una empresa de inteligencia artificial que él dice va a ser mucho más transparente y más apegada a los valores humanos necesarios en este tipo de tecnologías, ¿no? Y bueno, eso deja mucho que pensar. Y finalmente, el 17 de abril del 2023, un fotógrafo alemán llamado Virus el Daxen rechaza un premio tras ganar con una imagen creada con inteligencia artificial, pero es muy interesante lo que él dice, que él entró al concurso precisamente para demostrar que las inteligencias artificiales que crean imagen a partir de texto no es como una plataforma en que le das un clic a un botón y ya está, sino que él utiliza todo su bagaje de 20 años de experiencia en la fotografía para generar estas imágenes que incluso pueden llegar a confundir a jurados expertos de uno de los concursos más importantes de fotografía en el mundo, ¿no? Y él dice que cree que es necesario que se creen este tipo de espacios para las imágenes generadas con inteligencia artificial. Y bueno, el 19 de abril del 2023 también pasa algo muy, muy interesante y muy, muy importante, que es ChatGPT conoce a su primer rival, ¿no? Stability ahí, quienes están detrás de Stable Diffusion, hacen público su primer Stable LM, una inteligencia artificial para generar texto. Y bueno, va a ser muy interesante porque ellos sí comparten con esta filosofía de código abierto, de open source, sí comparten todo lo que hacen y uno puede acceder, o más bien, vamos a poder acceder a esta plataforma a través de los Google Colabs, y va a ser muy interesante los experimentos y todas las aplicaciones que se puedan generar a partir de esta democratización del competidor de ChatGPT. Y bueno, el 20 de abril de 2023, Snapchat usa una inteligencia artificial, un chatbot que se vuelve muy popular, pero que también genera cierta controversia. Empieza a profetizar en el mundo de las apuestas ganadores de partidos de fútbol americano y de básquetbol, pero también hay ciertas quejas porque hace comentarios que rayan en el bullying a jóvenes que acceden a la plataforma, ¿no? Bueno, aquí me gustaría enseñarles algunos ejemplos de cosas que a mí me llaman mucho, mucho la atención porque profetizan de algún modo los potenciales usos que puede llegar a tener esta tecnología. Este es Electric Chip, un juego desarrollado con GPT-3, es decir, la versión antigua de GPT, en el que tú prompteas un sueño y automáticamente la inteligencia artificial genera los entornos, genera los NPCs, pero también genera los diálogos de los NPCs. Entonces, creo que estamos entrando a una potencial nueva era de los videojuegos
los NPCs ya no van a hablar estos textos de memoria, sino quizás se adapten a lo que les dices y muy en el futuro, quizás cuando yo sea viejo y llegue a mi casa a jugar PlayStation 20, le pida a la consola que me haga un juego sobre vaqueros en la luna, que me tarde hora y media en pasármelo y cree este juego especialmente para mí, ¿no? Otro ejemplo es Gen 1 de una plataforma de edición de video que se llama Runway y ellos tienen esta inteligencia artificial que crea video a partir de texto. Recordemos que un video no son otra cosa que una serie de fotogramas, entonces realmente es un modelo que crea imágenes a partir de texto, pero secuenciados para generar video. Y bueno, es como un After Effects de un solo clic, hace cosas verdaderamente que rayan en la magia y que nos hacen imaginar todos los cambios que están por venir en el mundo audiovisual. Y de hecho, ya existe la segunda versión de esa plataforma que se llama Gen 2 y este es el primer video musical generado en Gen 2. Muy interesante la manera en que promptearon el video porque todos esos detalles e imperfecciones juegan a favor de la atmósfera entre dark y oscura del video. La música es muy buena y se nota que está generado por inteligencia artificial porque hay muchas deformaciones en las manos, pero eso no quita que sea visualmente muy atractivo, muy bien prompteado y también muy bien editado. Bueno, otra cosa que está pasando actualmente es el boom de las canciones o de la música generada con inteligencia artificial. Hace poco se hizo famosa una canción de Drake que ya tumbaron por cuestiones de copyright. Por supuesto, las grandes disqueras están tan asustadas como cuando apareció Napster, porque ahora cualquiera va a poder crear música y bueno, ahí va a haber una lucha legal muy interesante por venir. Y esta es una canción de Nirvana, se llama Drowned in the Sun. Y bueno, a veintitantos a veintitantos años de la muerte de Kurt Cobain, está esta canción. Y eso nos habla de que los artistas están alcanzando un cierto grado de inmortalidad, ¿no? Bueno, otro video que me gustaría mostrarles es este experimento en el que estos editores de video graban a una persona graban a una persona cantando sobre una pantalla verde. Igual les dejo el link en la descripción para que lo vean ustedes. Pero graban una persona cantando frente a una pantalla verde. Después modelan su propia inteligencia artificial, unos archivos que se llaman Checkpoint, con fotogramas de un anime muy famoso. Y después hacen un prompteo de texto a imagen en el que convierten a la persona cantando frente a la pantalla verde en el estilo de anime de la película de la que sacaron los fotogramas con los que modelaron su inteligencia artificial. Le agregan edición con Unreal Engine para darle una suerte como de tridimensionalidad y es el primero de este tipo de experimentos que se ven. O sea, es decir, no es exactamente un prompteo de texto a video, pero es casi, ¿no? Por supuesto, la tecnología sigue avanzando y es muy probable que en un futuro próximo sea mucho más sencillo hacer este tipo de creaciones. Bueno, ya finalmente para concluir, me gustaría primero compartirles algunas de estas imágenes que han generado polémica. Esta obra creada con Midjourney ganó un concurso de arte el 2 de septiembre del 2022 y generó un rechazo hacia las imágenes creadas con inteligencia artificial. Había un hashtag de no a la inteligencia artificial y se pedía que se baneara este tipo de obras de plataformas como Instagram o Facebook. Por supuesto, eso no dio frutos, pero fue el primero
de varios ejemplos. Después de esta foto creada con inteligencia artificial también ganó un concurso en febrero del 2023. Y finalmente la que acabamos de mencionar del artista alemán que causó polémica al ganar un prestigioso concurso con una foto creada con inteligencia artificial en abril del 2023. Y bueno, la otra parte es una invitación a reflexionar más allá de estas posturas extremas en las que se intenta banear o censurar todo lo creado con inteligencia artificial. Aquí hay una especie de lista de lecturas, pero también de documentales como este, Coded Bias, que ayudan un poco a profundizar y reflexionar sobre las implicaciones del uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Este documental lo pueden encontrar en Netflix y se trata de una artista afroamericana que quiere hacer una obra de arte y en el proceso descubre que estas inteligencias artificiales que registran caras, se me va la palabra, pero más que reconocen caras de reconocimiento, las inteligencias artificiales de reconocimiento facial más populares son racistas, es decir, no reconocen del todo bien a las personas de color. Y bueno, en el documental se ve que esto es grave porque dichas tecnologías son utilizadas por gobiernos, por ejemplo, en Inglaterra, y por supuesto detienen a muchísima gente que no tiene nada que ver con el delincuente que se supone acusan ser, ¿no? Es una inteligencia artificial sesgada. Y bueno, en el mismo tono está este libro que se llama Armas de Destrucción Matemática de Cathy O'Neill, donde ella, como programadora, va dando una serie de ejemplos de cómo los algoritmos finalmente son creados por hombres blancos de clase alta, de tal manera que propagan la misma lógica de privilegio desde la cual son creadas. Uno de los ejemplos que pone en este libro, de muchísimos, es una inteligencia artificial que utiliza la policía de Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad, que se llama algo así como Prep Cop, que es muy parecido a la película de Minority Report, donde esta inteligencia artificial le dice a la policía dónde son los lugares donde es más proclive que se cometa un delito, ¿no? Y al final resulta que estos lugares donde es más proclive a que se cree un delito son precisamente barrios bajos o habitados principalmente por personas afroamericanas, de tal manera que las lógicas racistas que han caracterizado a la policía de Estados Unidos crean un bucle con la inteligencia artificial y dan fe, ¿no? De este gran sesgo que tienen los algoritmos, no nada más detrás de las inteligencias artificiales, sino también de las redes sociales. Y en esta misma línea, Roy Alfaro Vargas, un académico de Costa Rica, tiene un artículo muy interesante que se llama La ontoepistemología del Big Data, que el Big Data, al final de cuentas, es la fuente de información desde la cual se nutren todas las inteligencias artificiales, y él habla de que esta ontoepistemología crea una expansión de la desigualdad. Es decir, el Big Data, digamos que crea un entorno donde ya no hay ningún avance o ningún cambio en un sentido social, sino que se busca precisamente la expansión de la actual desigualdad. Y luego hay un artículo del artista estadounidense Steven Zapata que se titula El fin del arte, un argumento contra las imágenes creadas con inteligencia artificial, y él habla que cuando las redes sociales se coman o se unan a la inteligencia artificial, ese precisamente será el principio del fin de la cultura. Y al respecto menciona este ejemplo en el que lo virtual comienza a ser más importante de lo real, como cuando vas a un concierto y ves que hay más gente grabando el concierto que viendo el concierto. Esa manera en la que nuestra actual sociedad le da más importancia a lo virtual que a lo real, es la semilla desde la cual pueden surgir los influencers virtuales, ¿no? Es decir, inteligencias artificiales que son influencers y que son utilizadas por las redes sociales para manipular la cultura, es decir, para poner ciertos temas de moda, pero también para omitir o censurar
temas de los cuales no se quiere que se hable, ¿no? Por eso Steven Zapata profetiza que todo esto es el inicio del fin de la cultura. Y después está un libro que yo creo todo el mundo debería leer, que es Homo Deus, breve historia del mañana, del historiador israelí Yuval Noah Harari. Que bueno, él primero tiene un libro que se llama Sapiens, donde hace un recuento de toda la historia de la humanidad y después dice, bueno, ya vimos el pasado, viendo los patrones de esa historia de la humanidad, ¿cómo podríamos aventurarnos a profetizar el futuro, ¿no? Aunque más que profetizar es como a ver hacia dónde puede correr el devenir histórico. Y él habla del Homo Deus, es decir, un nuevo hombre que usa toda la tecnología para hasta cierto punto inmortalizarse con todos los avances médicos que la inteligencia artificial va a generar, pero también alerta sobre cómo todos estos avances más bien, se van a crear para y se van a quedar dentro de estas cúpulas de poder, es decir, va a ser una tecnología muy, muy avanzada, pero accesible solo para unos cuantos, y por eso él habla de que una vez se empiecen a automatizar todos los trabajos, vamos a llegar al fin de la clase media, y esto va a dar pie al surgimiento de un tecnofeudalismo faraónico, donde una burbuja un poco como en Elysium, esta película de ciencia ficción, un puñado de súper ricos van a tener acceso a toda la tecnología, mientras que la gran masa de desempleados van a hacer eso, ¿no? Una suerte de esclavos del sistema. Por eso él habla del tecnofeudalismo. Bueno, creo que no literalmente habla del tecnofeudalismo, pero sí de una nueva economía faraónica. Y para no quedarnos como en un tono negativo o para asustarnos con todo esto, también invito a leer este ensayo titulado Realismo Capitalista, en el que Mark Fisher, un maestro inglés, habla sobre este sesgo que tenemos para no poder imaginar otra realidad más allá del capitalismo. Esto a partir de una cita que se le atribuye tanto a Zizek como a Fredric Jameson, que es cómo se nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, esto es muy importante. Lo retoma Diego Rusarín en su videoensayo Los robots nos están reemplazando. ¿Qué haremos al respecto? Para despertar a esta distopía en la que estamos actualmente, ¿no? Ya hoy, 2023, los robots o las inteligencias artificiales están creando arte, poemas, imágenes, cuadros asombrosos, mientras que nosotros, los humanos, tenemos que trabajar más y ganar menos, ¿no? Entonces, esto ya en sí es una distopía. Y él habla de que conforme todo esto vaya avanzando y se generen más y más desempleo ante la automatización de los trabajos, la renta básica universal va a ser propuesta como una suerte de salida a toda la problemática, pero él dice que es una trampa porque vamos a perder esa relación profunda que tiene el humano con el trabajo y nos va a aventar a que el sistema nos minimice a ser simples y llanos, ahora sí totalmente consumidores, ¿no? Y ser completamente dependientes de un sistema paternalista. Y bueno, uno de los pocos autores que se anima a ver más allá de ese realismo capitalista es Aaron Bastani, con este libro que se llama Comunismo de Lujo, totalmente automatizado, que nos invita a ver más allá de la propaganda capitalista, donde decir comunismo o socialismo se vuelve sinónimo de estar en contra de la tecnología, ¿no? Y él habla de otras posibles realidades a las que podemos acceder a través de tecnologías como la inteligencia artificial, es decir, la tecnología como puerta a otra realidad social. Bueno, todo esto viene a cuento porque seguramente vamos a ver posturas muy extremas contra las inteligencias artificiales. Ahorita, claro, todo el mundo se maravilla porque podemos hacer textos e imágenes, pero cuando se vayan comiendo todos los demás trabajos, creo yo que va a haber una suerte de resistencia tecnológica muy paralela a la que hubo en el siglo XIX cuando Ned Ludd lideró una rebelión en contra de estos telares que había en el surgimiento de la máquina de vapor en Inglaterra, y ellos iban y destruían
los telares automatizados, ¿no? Hasta cierto punto. No, no están automatizados, perdón, pero eran telares que utilizaban la tecnología de vapor en un contexto industrial, de tal manera que los artesanos que hacían sus telares de manera manual se estaban quedando desempleados. Y Netlot fue el líder de una resistencia tecnológica violenta. Ellos iban y destruían estos nuevos telares y por eso se llamaron el nombre de luditas, y actualmente se le llama ludita a una persona que está en contra de la tecnología, ¿no? Y un ejemplo reciente es la manera en que en México los taxistas se han aventado este pleito eterno contra Uber, ¿no? Y aquí estamos en La Paz, Baja California Sur, México, pero hubo un caso muy, muy triste en Cabo San Lucas, en donde un taxista atropelló y mató a un chofer de Uber simplemente por ser de Uber, ¿no? Entonces, es un ejemplo de hasta dónde pueden llegar los extremos cuando se vive atrapado dentro del realismo capitalista. Y bueno, yo aquí me animo a señalar potenciales neoluditas mexicanos, ¿no? Los peceros aquí en La Paz son los mismos peceros que cuando yo era niño, o sea, no han cambiado. ¿Y qué va a pasar con los peceros cuando se popularicen los vehículos autónomos, ¿no? Por supuesto que va a pasar como con los taxistas y Uber, van a estar completamente en contra de esta tecnología. Creo yo que los maestros de la SEP también, porque hace poco, ya no alcancé a meter esa nota, pero Bill Gates dijo que en 18 meses la inteligencia artificial va a poder enseñar a leer y escribir a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando en vez de tener que ir a la escuela puedas aprender de una manera muy personalizada con un maestro virtual que va a estar disponible para ti 24 horas al día? ¿Qué sentido va a tener ir a la escuela, no? Y creo yo que los maestros de la SEP actualmente no tienen la capacidad para adaptarse a ese tipo de cambio, y por eso creo que también se pueden convertir en un tipo de potenciales neoluditas cuando ellos vayan a trabajar a cobrar su cheque, pero los salones estén completamente vacíos, ¿no? Y otro ejemplo es la burocracia, ¿no? ¿Cuántos trabajos burocráticos actualmente se pueden automatizar? Yo pienso que muchos. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que de repente van a ver que no tienen trabajo? Por eso yo pienso que la mejor manera de sobrellevar todos estos cambios es adaptarse y aprender en lugar de resistir. Y bueno, este taller se centra en una visión del prompt engineer como la profesión del presente, pero siempre la importancia de guiar la inteligencia artificial con conciencia. Este es un curso de aprendizaje y adaptación para aprovechar oportunidades. Y bueno, si hubiera si me dieran la oportunidad de dar una definición de qué es el prompt engineer, yo lo siento como un tipo de programación, pero ya no basado en lenguajes como Python o HTML o C#, sino desde un marco cultural específico. Es decir, cuando tú prompteas una fotografía, como les mencionaba anteriormente, importa el lente, importa la luz, importa el modelo de la cámara, importa el sensor de la cámara. Lo mismo cuando quieres una ilustración, tienes que hacer referencia o puedes hacer referencia a ciertas corrientes artísticas. Entonces, es un tipo de programación. O en ChatGPT puedes pedir ciertos textos con el estilo de tales autores. Entonces, el prompt engineer es un nuevo lenguaje de programación que surge o que hace uso de tu bagaje cultural. Entonces, entre más rico sea tu bagaje cultural, mejor van a ser tus prompts. Y eso a mí me agrada muchísimo porque te invita, ¿no?, a conocer un poco más tanto de la literatura como de la fotografía, como del arte. Y eso creo yo lleva a una suerte como de crecimiento personal. Y bueno, el futuro no se detiene, la necesidad de adaptarse a la tecnología y aprender de ella, pero siempre incorporando valores y conciencia global, ¿no? En todo este uso de la inteligencia artificial. Este taller va a estar centrado en GPT-3, GPT 3.5 y GPT-4, perdón. Y Midjourney, DALL-E 2, Stable Diffusion y una suerte de versión de Stable Diffusion que se llama Dream Boot, con la cual tú puedes incorporarte a la inteligencia artificial y crear imágenes de ti, ¿no? Tanto fotografías como ilustraciones.
Y bueno, nada más les presumo que todas las imágenes que vieron en la presentación, yo las prompté en Midjourney y no me tomó más de 15 minutos. Y finalmente, para no hacer más largo este video, que ya la verdad estoy un poco cansado de la voz, porque hice una primera versión y no se grabó correctamente, entonces inmediatamente me puse a grabar una segunda versión. Entonces les pido una disculpa si me trabo, si tengo ciertos problemas como para pronunciar algunas palabras. No soy el gran orador. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias por llegar hasta aquí y les dejo mis redes sociales. En Instagram soy alex.escribe, en Twitter soy alex-escribe y tengo un segundo Instagram donde comparto mis pininos en esto de las imágenes creadas a partir de texto, que es alex.arteai. Y bueno, como les comentaba, esta es la primera clase del taller de creación de imágenes y texto, perdón, del taller, ve nomás ya cómo ando, del taller de creación de texto e imágenes a partir de texto. Si están viendo esto de aquí al 3 de mayo, todavía tienen chance de inscribirse. Y si no están en La Paz, Baja California Sur, porque el taller es presencial, yo voy a ir documentando y grabando todas las sesiones y las voy a subir aquí mismo a este canal. Entonces suscríbanse, activen la campanita. Les agradezco la paciencia si este video no tiene la gran calidad, pero les prometo que puse todo mi esfuerzo para que tuvieran lo mejor en cuanto a información y hasta aquí lo dejo. Les agradezco muchísimo y que tengan un excelente, pues ahorita es puente, ¿no? Pero bueno.